Para poder hacer un estudio de la ética es importante tener en cuenta que estamos ante una disciplina filosófica y es importante en este sentido pues tener en cuenta que todo pensador viejo es actual, todo pensador actual es viejo. Es como un principio que quiero considerar con un valor metodológico. Necesitamos tener a la mano siempre la historia de la filosofía. Entre más afianzada se tenga, mejor vamos a poder hacer ver la actualidad de la enseñanza de la filosofía y en este caso pues particularmente la ética. Por eso quiero comenzar estas presentaciones sobre la ética clásica, la ética de virtudes, a partir de este criterio, el cual se aplica, insisto, en cualquier área de la filosofía. De manera que el pensamiento antiguo, medieval, moderno, contemporáneo, siempre tiene actualidad y un pensador actual, para poderlo valorar, pues necesitamos tener en cuenta que sus ideas, sus aportes para responder a las problemáticas de hoy, pues tienen sus raíces hasta en los inicios de la filosofía, eh, en la filosofía griega, que es donde nace nuestra tradición filosófica occidental. Y bueno, para hablar de la virtud de esta ética clásica, voy a seguir el esquema de este libro que publiqué en el año 2018, donde estoy haciendo el resumen de estas virtudes, tratando de que se comprenda incluso etimológicamente lo que se quiere decir con la palabra virtud, lo que se quiere decir con prudencia, con templanza, fortaleza, justicia, etcétera. Antes de llegar en este libro a glosar las virtudes, también me detengo en hacer el resumen de lo que significa ser libre, de lo que implica la libertad y la responsabilidad. De manera que se tenga noción en este contexto filosófico de lo que es el ser humano y por qué a partir de lo que somos como personas, pues estamos llamados a educarnos en la virtud. El título de la obra nos advierte que no se puede hablar de virtud sin tener en cuenta la analogía. Son temas que pues más adelante se estarán también presentando. Por lo pronto tenemos que anticipar, como lo observamos la, en el título de la obra, que al hablar de virtud hay que hablar de analogía, para poder entender en su momento por qué virtud significa armonía y equilibrio de vida. Como se ha estado anticipando, la ética es una parte de la filosofía. Hacer ética es hacer filosofía. Se tiene que decir más bien filosofía moral, que el término filosofía moral pues es con el que clásicamente se ha presentado a la ética. Y esto no es como algo obvio. Lamentablemente se quiere hacer ética sin filosofía. ¿Por qué? Pues porque en nuestro sistema educativo, en nuestra cultura, se ha abandonado a la filosofía. Aunque la filosofía se ha definido como la madre de todas las ciencias, pues ya no se tiene conciencia plena de esto en nuestro ámbito educativo y luego, insisto, en la cultura. Y a falta de filosofía se quiere hacer ética desde enfoques como son el derecho, la psicología o la medicina, que es lo que trato de decir en esta segunda viñeta.
Entonces, la ética es una disciplina filosófica o, punto número 4, una parte o una rama de la filosofía. Decía que la ética es filosofía moral. Es la disciplina por la cual hacemos una reflexión filosófica en torno a lo que es el bien y el mal moral. Estos son los criterios clásicos por los cuales presentamos la relación entre ética y filosofía. Y la actualidad de esto va, de que somos a veces como muy inconscientes en la enseñanza de la ética al hacerla, insisto, desde enfoques que no son los primeros. Más bien como que lo hacemos al revés. La ética se tiene que aplicar en los demás ámbitos de la vida y en las demás ciencias, como el derecho, la psicología, la medicina. Estamos hablando de aquí presentando esquemas de ética para principiantes en esto de la filosofía, como puede ser el ámbito de la enseñanza de la ética en bachillerato. ¿Qué antecedentes tenemos? Por ejemplo, en la primaria y en la secundaria se nos han ofrecido disciplinas o materias como la formación cívica y ética y también se ha hablado en estos tiempos de cultura de la legalidad. Estos términos, formación cívica y ética y cultura de la legalidad, nos advierten que el enfoque por el cual se habla implícita o explícitamente de la ética, pues son enfoques jurídicos, se hacen desde una mentalidad en torno al derecho. O si es un psicólogo el que habla de ética, pues claro que los hace desde esquemas psicológicos. Y el enfoque propiamente filosófico, pues estos esquemas no lo tienen. Amén de que haya sido un filósofo en secundaria y en primaria o alguien con formación filosófica quien los presente, quien los haga llegar a los alumnos. Si no, lo que nos dejan ver los libros de formación cívica y ética y de cultura de la legalidad es que la más perdida e ignorada es propiamente la filosofía y ese enfoque pues no lo tienen. Como la ética es una rama o una parte de la filosofía, pues hay que entender qué lugar tiene. Y se ha dicho que es la parte práctica de la filosofía. Bueno, pues hay que ver todo lo que implica pues este hecho. Y lo podemos ir entendiendo así, que hacer filosofía no es solo para pensar, también es para actuar. En la página 10 de mi libro lo escribo de este modo. La ética es para comprender lo que es el bien y el mal moral. El bien y el mal es un asunto filosófico y por eso hay que hacer ética. De manera que podamos distinguir y tengamos los criterios con los cuales trabajar por el bien y evitar el mal. Ahí está la acción. Trabajar por el bien y trabajar para evitar el mal. Prever y ser asertivos en esta empresa que, al final, es la empresa de crecer como personas para construir nuestra comunidad. De manera que esta labor, pues es eminentemente praxis, una palabra que aquí la tenemos en griego, praxis, ¿verdad? Que en Aristóteles
tiene este sentido de resolver problemas. Pero como la ética también es filosofía, pues cumple con una función teórica, teoría en griego, ¿verdad? Y luego en español pues usamos tal cual la palabra teoría. Y una teoría pues nos da principios, nos ofrece reglas. Una teoría pues decimos hoy que se elabora mediante conceptos, etcétera. Entonces, la ética como parte práctica de la filosofía pues cumple con una función teórica y práctica. Porque es para reflexionar, pero también para actuar en orden al bien y el mal. Trabajar por el bien y evitar el mal. Y trabajar en contra de todo aquello que afecta a la persona y pues a la sociedad. En griego tenemos también la palabra poiesis, que se puede entender pues ahorita grosso modo como creación. Y en lo personal creo que hay también una dimensión de poiesis, por esto que pues ahorita hemos estado insistiendo en la ética. En el sentido de que nosotros nos creamos porque nos estamos construyendo. No solo cumplimos esta función de praxis para resolver problemas, para ser asertivos, sino que nos estamos construyendo, nos estamos creando como personas para llegar a ser, se dice en la filosofía clásica, para llegar a ser eso a lo que estamos llamados a ser como personas. Y por eso me atrevo a integrar la palabra poiesis, ¿verdad? Que son pues tres términos que de algún modo en la filosofía griega vienen implicándose, ¿no? La relación entre teoría y praxis y la poiesis, pues también se implica, y me parece que donde mejor se implica este trinomio es en la realidad de la persona. Bueno, en esta apenas introducción a la filosofía clásica de virtudes, me parece que tenemos que ir señalando de una vez que para Aristóteles la ética es algo así como una ciencia, una disciplina y un arte de la felicidad. La ética a lo que nos conduce es a la vida feliz. Eh, Estoy refiriendo, pues la obra principal de ética que tiene Aristóteles es la Ética Nicomaquea, y ahí en griego felicidad se dice eudaimonía. Esto es lo que significa felicidad. Esta palabra eudaimonía supone el estar inspirado, orientado, motivado, dirigido por el bien y para el bien. Es lo que nos da a entender este término pues filosófico. Al relacionar la felicidad con la ética, estamos diciendo que la felicidad es un asunto filosófico y más propiamente ético. Para que pues esta palabra que se deja en muchos equívocos y que alguien con justa razón pudiera tal vez decir que la felicidad como el amor son indefinibles, pues eso no
autoriza a que se tenga que aceptar cualquier opinión al respecto si tenemos criterios, ¿verdad?, con que abordarlos. Y qué bueno que podamos ir más allá de las expectativas de lo que en ética, en filosofía, eh, podamos decir al respecto de la felicidad. Y hay un principio, lo dice de muchos modos Aristóteles, yo siempre recupero este que tengo aquí entre comillas, que la vida feliz, dice Aristóteles, es la vida de virtud. Aristóteles, a quien se le ha apodado como el Estagirita porque es de Estagira, Grecia. Entonces, al pensar, al tratar en torno a la felicidad, pues creo que Aristóteles nos da un buen reto. Es una invitación y es como un reto. Nos asegura que la felicidad se alcanza haciendo el bien, buscando el bien, trabajando por el otro y en orden a la construcción del bien común. Toda esta enseñanza en la filosofía medieval nos va a referir el saber ver por el prójimo. En el personalismo, por ejemplo, en tener a la persona, al otro, como lo más valioso. Aristóteles habla del amor honesto que nos hace ver al otro como un fin y no como un medio. Y luego en la filosofía medieval, este amor de honestidad se va a precisar aún más como amor de oblatividad. Y todo esto que se reflexiona en nuestra cultura en torno al bien y al amor, ¿verdad? Pues nos conduce, ¿verdad? Y sigue justificando que lo que nos conduce plenamente a la realización de la persona, es decir, a la felicidad, pues es hacer el bien. Por eso es que la vida feliz es la vida de virtud. Anticipamos aquí que al hablar de la virtud, pues estamos hablando no del bien que tal vez alguna vez se haga, sino que virtud implica y significa hacer siempre el bien, cosas que hay que desarrollar en presentaciones posteriores. Pero por lo pronto, el tema de la felicidad es un asunto filosófico y más concretamente un asunto de la ética.